Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos de temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 TV UJAT y nos puede seguir en las redes sociales de la DAX y TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esa transmisión, las cuales les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante acerca del panorama de la psicología en la actualidad, un tema muy interesante, el cual abarca un concepto primordial para nuestro bienestar mental. Pero antes veamos Legado UJAT. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Diana Frías Pérez, egresada de la licenciatura en Psicología, quien participa en el proyecto Intervención Psicosocial para el Desarrollo de Capacidades en Profesores de la Educación Media en Centro Tabasco. Bienvenida, Diana. Hola, muy buenos días, Joshua. Es un gusto estar aquí. Qué bueno, me alegra muchísimo que nos acompañes. Bueno, Diana, para que podamos darle un poquito de inicio y para entender bien el proyecto que realizaste, por favor, coméntanos de qué trató y de qué trata. Claro que sí. Bueno, mi proyecto fue en realidad una tesis. Realicé junto a este proyecto que más adelante hablarán, una tesis sobre la percepción de competencias docentes sobre la resiliencia escolar. Algunos de los objetivos son, bueno, se hizo un análisis conceptual de cómo los docentes creían que es la resiliencia escolar, ¿no? ¿De qué trata la resiliencia escolar? Se hizo un análisis. Otro es sobre la percepción que ellos tienen de competencias docentes para la resiliencia. Y por último, se propone algunas estrategias temáticas para realizar una formación continua para ellos. Ok. Diana, coméntame, ¿por qué esa decisión de limitarlo a los profesores de educación media? Bueno, en realidad se delimitó a esos docentes porque el proyecto estaba enfocado en educación media. Pero para más profundidad, sí es verdad que los adolescentes, los jóvenes y los adolescentes son más propensos al riesgo psicosocial. ¿Qué tipo de riesgos? Bueno, el abuso, las drogas, deserción escolar, embarazo adolescente. Entonces, creímos más bien que ellos deberían de ser capacitados para apoyar a estos chicos que muchas veces pues se acercan a los docentes, ¿no? Como si te encuentras a alguien que te da mucha confianza y más ellos como profesores, que pasan tanto tiempo con ellos, y a veces no tienen las herramientas para poder ayudarlos a sobrepasar estos riesgos o estos problemas que se encuentran día con día, ¿no? Claro. Entonces, por eso se decidió que así fuera, además de que igual los datos duros nos enseñan que ellos son más propensos a estas dificultades, ¿no? Y eso fue. Más que nada para que tengan una persona con quien agarrarse, con quien apoyarse, entonces. Así es. Los docentes son agentes de resiliencia en nuestras aulas. Ok. ¿Y cuál fue tu experiencia al desarrollar este proyecto? Bueno, la verdad es que la experiencia fue muy padre. Estuve acompañada de docentes, de mis maestros dentro de la licenciatura en Psicología y me gustó mucho, me apasionó mucho el tema y creo que eso es importante, ¿no? Claro, claro. Y ir de la mano de ellos, ser guiada, pues lo hizo una experiencia bastante gratificante, sobre todo también escuchar a los docentes, ¿no? Se abrió como dentro de la investigación se abrió un espacio para escucharlos a ellos. Y bueno, yo vengo de una familia que siempre ha estado dentro de la educación y sentir que estoy aportando algo, pues es claro, gratificante, sí, sobre bastante. todo. Bueno, al final de tu proyecto, ¿a qué resultados llegaron o qué encontraron que concluyera esto? Claro, bueno, para resumirles, se divide en tres grandes dimensiones. La primera, hablamos sobre el análisis conceptual que te había yo comentado, de la resiliencia escolar, cómo los docentes creen que significa resiliencia escolar, ¿no? ¿Y qué encontramos? Bueno, se encontró que ellos perciben el concepto de resiliencia escolar como una habilidad o una competencia,
son la forma en la que se puede afrontar problemas, ¿no? Ellos saben lo que es. Otro de los hallazgos fue que, aunque saben qué es, les es muy difícil llevarlo a la práctica. Yo sé que es resiliencia escolar, pero ¿cómo lo pongo en práctica en mi aula y cómo fomento esta resiliencia en mis alumnos? Claro. La segunda gran dimensión habla sobre la percepción que tienen ellos sobre sus propias competencias hacia la resiliencia. Dentro de estas tenemos cinco dimensiones más, que habla la primera de competencias cognitivas. En esta ellos refieren con mayor puntaje, que los docentes perciben que la comprensión y el razonamiento son sus principales competencias. Y las menos, el que tenían, menor porcentaje se dedicaban a la innovación, al aprendizaje, a todo lo nuevo, ¿no? Ellos creían que eso no lo tenían. Claro, un cambio por completo. Exacto, muy diferente, ¿no? En el segundo hablaba sobre habilidades sociales. La primera, la que tenía mayor porcentaje, decían que ellos tenían mucha empatía, ¿no? Pero al menor porcentaje nos comentaban que ellos creían que no tenían, por ejemplo, colaboración, trabajo en equipo. Y bueno, eso es muy, muy importante mencionar, porque pues eso es lo que tienes que hacer dentro de un aula. Por supuesto. Y sobre todo si quieres enseñar a los chicos, pues tú también tienes que hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos a generar que los chicos colaboren, trabajen, hagan cohesión, si el propio docente no sabe hacerlo? Claro. Una pregunta, Diana. Dime. Ya después de tu experiencia, ¿qué consejo le darías a todo aquel que quiere realizar un proyecto de este tipo como el tuyo? Bueno, que se atrevan a la aventura. La verdad que es una gran experiencia, tanto personal como profesionalmente. Te va a servir para reflexionar más, para generar conocimiento también, sobre todo para nuestra alma mater, que es tan importante. Pues ayudamos a que estas investigaciones sean de utilidad, sobre todo de la mano de proyectos que nuestros propios maestros nos van guiando, tienen mayor impacto. Y creo que pues es muy gratificante para todos. Ok, Diana. Bueno, muchas gracias, te agradecemos enormemente por venir, y por esto, ahorita darnos de conocer tu proyecto, es que eres parte del Legado HAT. Gracias. Muchísimas gracias. En breve estaremos con nuestra invitada estelar, pero antes, acompáñenme a conocer un poco sobre el tema de hoy. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, APA, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales de las personas, y por su parte, los psicólogos son especialistas que por su capacidad y preparación trabajan con un sinnúmero de profesionales más, como son sociólogos, psiquiatras, docentes, entre otros. La importancia de la psicología como ciencia nace hace muchos años, a partir de la evidente necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas y de demostrar que, así como nos indica la Organización Mundial de la Salud, el término salud, por definición, hace referencia al completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, pues como es bien sabido, las alteraciones del pensamiento, las emociones y los distintos tipos de trastornos mentales pueden pasar desapercibidos a simple vista, pero es increíble el impacto que estos generan en distintos aspectos de vida de un mismo individuo. Durante lo acontecido desde marzo del año 2020 hasta la actualidad, las consecuencias relacionadas con la pandemia causadas por el COVID-19 no han dejado de aumentar constantemente. Dichas consecuencias no solo tienen relación con los síntomas propios de la enfermedad causada por el coronavirus, con las secuelas que esta infección ha ido dejando a su paso, sino también hablamos del impacto que esta crisis sanitaria ha generado en la salud mental de nuestra población. Un estudio realizado por una serie de especialistas en el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba, reportó que las manifestaciones negativas con un mayor grado de aumento
comportamiento posterior a la pandemia fueron depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, trastorno por estrés postraumático, ira y agotamiento emocional. Además, durante la aplicación de pruebas de estrés mental en niños y adolescentes que fueron sometidos a un confinamiento, estos suelen mostrar 3 veces mayor puntaje que quienes no han experimentado ningún tipo de reclusión. Esto cobra importancia al estimar que estos niños y adolescentes tendrán al menos un 30% más de riesgos de desarrollar posteriormente algún tipo de enfermedad mental, como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Asimismo, en el personal de salud, luego de largas jornadas de trabajo y de estar sometidos al miedo constante de contraer la enfermedad, los estudios realizados en el personal sanitario los mostraron particularmente vulnerables y con elevados niveles de agotamiento físico y mental, irritabilidad, insomnio, dificultad para la toma de decisiones y bajo rendimiento laboral. Siendo así que mientras antes existía una notable resistencia a la consulta psicológica y un constante menosprecio a las alteraciones y padecimientos mentales, actualmente los especialistas quienes se dedican al área de la salud mental han notado un aumento importante en las consultas, pues día a día más personas se encuentran en la búsqueda de ayuda profesional que les permitan mejorar sus condiciones de vida y desarrollarse sanamente. Y es momento de hacer una pausa. Al regresar hablaremos sobre el panorama de la psicología en la actualidad. No se vaya, por favor. Y ya estamos de regreso, y este día en nuestra sección La Consulta nos acompaña la doctora Ana Luisa Quesada Barahona, psicóloga maestra y doctora en Ciencias de la Educación con un máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad degli Studi di Milano, en Italia, con formación en Desarrollo Sostenible por le Aharon Ofri International en Israel. Cuenta con diversos estudios internacionales en países como Argentina, Colombia, Chile, Panamá y Madrid, en universidades tales como la George Washington University y el Harvard College, y profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con quien hoy tendremos el gusto de platicar sobre el panorama de la psicología en la actualidad. Sea usted bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Un gusto. El gusto es mío por estar aquí. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Un placer. Muchísimas gracias por presentarse el día de hoy, doctora. Estamos muy orgullosos de tenerla aquí. Y pues para que demos de lleno con este tema y podamos empezarlo, ¿será, doctora, que nos podría explicar qué es la psicología y cuál es el papel de los psicólogos en nuestra sociedad actual? Sí, bueno, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos, y en ese sentido hoy más que nunca está jugando un papel sumamente relevante por la salud mental de los seres humanos. Claro. Como todos sabemos, la pandemia puso sobre la mesa muchas vulnerabilidades estructurales, sociales, pero en ese contexto de problemáticas que se visibilizan a través de esto, el problema de la salud mental se enfatiza, se vuelve incluso mucho más digamos, problemático en muchos países, sobre todo en América Latina, México, y bueno, Tabasco no es la excepción. El rol que tienen hoy en día los psicólogos y la psicología es ser un medio por el cual las personas puedan desarrollar sus capacidades, puedan tener un bienestar emocional a nivel de pensamientos, de carácter, de conducta. Regularmente las personas creen, o sea, tienen este sesgo de que solo tenemos que ir con los psicólogos cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, y esto es un error
porque algo que tenemos que tener muy claro es que debemos cuidar nuestra salud mental desde un enfoque preventivo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tal vez me estoy adelantando un poco, pero hay ciertas estrategias que nosotros podemos generar como medidas de autoprotección, de autorregulación. Hay quienes les llaman factores protectores y son cosas o comportamientos, hábitos, estilos de vida que podemos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces yo pienso, un poco para ir redondeando la respuesta, que hoy más que nunca la psicología ha tomado mucha fuerza, no solo en el campo clínico, en el campo de la salud, sino en diversos campos de la sociedad humana. ¿Sí? Lo vemos incluso en la economía, lo vemos incluso en el área jurídica, legal, forense, lo vemos en el campo laboral de las empresas, de cómo las empresas necesitan o deben mejorar sus estrategias para que el personal o los empleados o empleadas puedan tener una salud mental mucho más fuerte, mucho más positiva para el bienestar de las personas. Entonces, creo que hoy en día se abre un abanico de posibilidades, incluso si pensamos a futuro como prospectiva. A mí me parece muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud ha mencionado que para el 2050 uno de los padecimientos que más van a tener incidencia tiene que ver con la depresión. Y por ende, como consecuencia, el suicidio. Entonces nos estamos enfrentando a una realidad muy compleja donde se van a requerir más especialistas de la salud mental, claro, capacitados, preparados, que puedan hacer frente para solucionar estas problemáticas. Insisto, no solo desde un punto de vista individual, de atender a personas, a pacientes, sino con una visión mucho más integral, mucho más colaborativa con otras disciplinas, con otros campos del conocimiento. Yo creo que una de las visiones que tiene que tener también, que tienen que tener las universidades y todos quienes trabajamos en la generación de conocimiento, es esta visión mucho más colaborativa, multidisciplinaria, interdisciplinaria, donde todos podamos aportar estrategias, acciones, programas, iniciativas que puedan hacer frente a la solución de problemas reales, locales que estamos viendo. Y como tú sabes, y quienes somos de Tabasco, pues una de las problemáticas que hoy en día estamos viendo, por ejemplo, es el suicidio. Sí. Y sobre todo la tendencia es que cada día hay más niños y adolescentes que están perdiendo la vida por el suicidio. Entonces esto nos tiene que poner con las alertas rojas, no solo a quienes trabajamos desde el campo de la salud mental, sino a todos los entes del desarrollo, a educadores, a docentes, a todas las personas, incluso a las propias familias. Eso debe ser un foco de atención muy fuerte y obviamente esto es una consecuencia del estilo de vida que están teniendo las personas. Claro, en la actualidad. Que bueno, podríamos hablar de esto creo que todo el día, porque es un tema sumamente interesante también. Pues entonces, comentando un poquito de lo que nos dijo, doctora, puso un concepto en especial, algo muy importante, el cual nos gustaría que nos explicara mejor. ¿Qué es la salud mental y por qué tenemos que darle esta importancia tan grande? Sí, la salud mental es un estado de bienestar a nivel, en varias esferas del comportamiento, a nivel mental, cognitivo, de pensamientos, a nivel emocional, o sea, cómo manifestamos nuestras emociones, a nivel también del carácter. El carácter puede combinar diferentes esferas de la salud mental, entonces tiene que ver en cómo nos sentimos en estas esferas y que en conjunto pues hacen nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestro carácter. En ese sentido, esto es muy interesante porque a menudo cuando tenemos un padecimiento físico, pues acudimos con los médicos, ¿no? Claro. Pero cuando tenemos un padecimiento de tipo mental, emocional, cognitivo, muchas veces no sabemos qué hacer. No siempre hablamos de cómo nos sentimos, no siempre hablamos de aquello que nos duele, de nuestras pérdidas. Entonces, esto es muy interesante porque la salud mental precisamente busca que los seres humanos puedan estar en un equilibrio y que a su vez este equilibrio cognitivo, emocional, de carácter de comportamiento pueda
acordarse o más bien pueda generar también un impacto a nivel social con la familia, a nivel comunitario. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una buena salud mental? Esto es muy interesante porque a menudo hay barreras en el comportamiento, hay investigaciones incluso que nos han mostrado que personas que muestran o que aparentemente se ven sanas emocionalmente o salud mental, puede que estén pasando una situación depresiva muy fuerte. Entonces, por eso es importante, primero que todo, conocernos, analizar nuestro estado mental continuamente y hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Hay mucha evidencia científica que habla de que necesitamos pues una red de apoyo, necesitamos un tejido social que nos pueda ayudar a no sentirnos solos, sentirnos acompañados. Necesitamos también hablar de aquello que nos duele, obviamente no con cualquier persona, siempre tenemos que buscar primero personas de confianza, pero también buscar profesionales de salud mental que estén preparados, que estén especializados y que puedan ser un agente, un acompañante de un proceso de autotransformación. Otra estrategia que ayuda mucho a la salud mental, además de tener una red de apoyo, de hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que nos duele, es poder hacer cosas que nos den una satisfacción personal. Es hacer cosas que tiene que ver con las virtudes, con nuestros talentos, y es hacer cosas que nos satisfagan personalmente, que nos guste hacer. Está comprobado que las personas que hacen aquellas cosas que aman, pues tienen una probabilidad mucho más alta de sentirse mucho más plenos o con mayor felicidad. Y esto parece fácil decirlo, pero no es tan fácil. Por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes, algo que detectamos es a menudo que sienten una profunda tristeza o a veces no sienten ganas de hacer cosas. Entonces, por eso es muy importante trabajar la salud mental desde edades muy tempranas. Desde el preescolar yo soy de la idea que tenemos que reforzar la resiliencia y la educación socioemocional en todos los niveles educativos, pero también desde la familia, porque la familia es la primera unidad social que juega un papel importante, pero necesitamos también fortalecer estas relaciones interpersonales familiares, porque algo que se ha encontrado es que jóvenes que están en riesgo psicosocial, pues han sido aquellos que no han tenido estos factores protectores, que no han tenido relaciones interpersonales sanas, que no se han sentido con seguridad. Boris Cyrulnik, un especialista en resiliencia, habla que los niños que gozan de una resiliencia, de una salud mental, son aquellos niñas y niños que se han sentido protegidos desde la infancia. Entonces, hay mucho por hacer y la psicología juega un papel importante de entre muchos roles y estrategias que se tienen que implementar para pues, tener un mejor desarrollo y un mejor bienestar. Porque algo que pasa cuando las personas no tienen una buena salud mental, merma su comportamiento. Claro. Suelen faltar al trabajo, suelen sentirse con dificultades para hacer frente a su propia realidad, entonces por eso es importante cuidar nuestra salud mental. ¿Sí? Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Vayamos a un corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar todas sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestra invitada les estará respondiendo todo ello. Siga con nosotros. Y estamos de vuelta con la doctora Ana Luisa Quesada Barahona. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y antes de irnos a promocionales, estábamos hablando, doctora, acerca de estos cambios, ¿sí? Entonces, ¿podríamos decir que el panorama de la psicología en la actualidad ha cambiado? Sí, por supuesto, ha tomado mucha fuerza y se ha ampliado a otros campos de conocimiento. Precisamente hoy en día que ya estamos en esta revolución digital con la IA y con todo este mundo virtual, la psicología, muchas teorías que en un inicio pues dieron pie a que la psicología se volviera ciencia,
que tiene que ver con esta psicología cognitivo-conductual. Hay principios muy interesantes que hoy en día están más vigentes que nunca, ¿sí? Y lo vemos, por ejemplo, con los algoritmos matemáticos de nuestras redes sociales. Es decir, todos, bueno, en su mayoría, las personas que manejan sus propias redes sociales saben que estas cuentan con ciertos parámetros, ciertos algoritmos que modifican o hacen que se modifique el comportamiento. Incidir en, por ejemplo, las cosas que nos gustan, las cosas que compramos, los lugares a donde vamos. Estos principios aplicados en la psicología, si nosotros lo vemos mucho más a futuro, vamos a entender que muchas cosas que van a seguirse desarrollando de la inteligencia artificial van a tener un fuerte componente del comportamiento. Es decir, nunca en la historia de la humanidad, nunca nos habíamos enfrentado a ciertas incertidumbres precisamente por lo que conlleva o conllevará la inteligencia artificial. Entonces la psicología puede ser un medio para poder analizar estos nuevos escenarios, estos retos a futuro, pero al mismo tiempo poder generar estrategias de intervención que hagan y cuidar obviamente la salud mental de los seres humanos. Otra cosa muy interesante es cómo se ha diversificado también las disciplinas. En nuestra alma mater, cuando los estudiantes realizan la carrera de psicología, pueden, antes de finalizar, poder especializarse en 4 áreas, desde lo social, lo educativo, lo laboral y lo clínico. Pero hay otros campos más diversificados, por ejemplo, el tema de la psicología legal, forense, que es sumamente interesante, la psicología del deporte, la psicología comunitaria, que es una rama de la psicología social. Pero esto a mí me parece muy interesante porque se abren nuevos campos de intervención, nuevos campos de conocimiento, nuevos campos incluso laborales para especialistas en psicología. Pero algo muy importante es que otro reto, aquí hay un reto muy interesante porque cada vez estamos viendo más el tema del teletrabajo en los psicólogos. Es decir, ya hoy en día, incluso en México y bueno, en muchos países, ya hay muchos psicólogos que están dando terapia psicológica a través del mundo digital, ¿sí? Se ha visto mucho más en Europa, pero por ejemplo, se enfatizó mucho a raíz de la pandemia. Y esto es muy interesante porque las personas van a buscar a los mejores profesionales de salud mental. Sí, que claro, uno pueda tener conectado en otro país o en otro estado. Entonces, esto tiene que obligarnos o tiene que prepararnos en nuestras capacidades, nuestras áreas de especialización. Esto va a generar, obviamente, que los profesionales de salud mental puedan desarrollar otro tipo de estrategias mucho más innovadoras. La clave de la innovación tiene que ver con la necesidad y el tema del desempleo que se va a acrecentar en los próximos años a raíz de la era digital, pues nos tiene que ayudar a buscar nuevos escenarios y campos laborales donde se puedan desarrollar pues, diferentes programas, estrategias, escenarios de mucha más innovación. Por ejemplo, otro campo de innovación tiene que ver con la psicología política, es como desde las políticas públicas se pueden desarrollar diversas estrategias también para el bienestar de las personas. Hace unos años, estando en la George Washington University, en un curso, analizaban cómo a través del comportamiento de las personas, necesitaban que caminaran más, que hicieran más ejercicio, que tuvieran una salud física para reducir los niveles de obesidad y sobrepeso. A través del análisis del comportamiento y de los patrones conductuales, pudieron modificar ciertas estrategias en la ciudad, ¿sí? Para que la gente pudiera caminar más, pudiera tener un mejor entorno. Entonces, esto es muy interesante porque nos estamos encontrando más bien que la psicología no trabaja aislada, sino puede trabajar con la política pública, con el desarrollo urbano, con la planeación de las ciudades, con el gremio de la medicina. Entonces, yo creo que estos son como los nuevos desafíos y al mismo tiempo oportunidades, donde ya los problemas no solo tienen que verse que un profesional o un campo de conocimiento lo va a resolver, sino diversos campos de conocimiento. Yo siempre le digo mucho a mis estudiantes que aprendan de todos los temas que puedan y se especialicen en aquellos que más les gusta y con los que más se sienten
cómodos, pero hoy en día necesitamos agentes de transformación que sepan de diversos temas, porque la demanda prospectiva va a requerir profesionales que no solo tengan un conocimiento diversificado, esto es muy interesante, sino competencias blandas, que ese es otro tema también que desde la psicología se puede desarrollar. Las competencias blandas hoy en día están mucho más fuertes y tiene que ver también con la formación del carácter. Justamente hace unos días estuvo por acá en Tabasco la doctora Diana Rubio, una persona galardonada, brillante, profesora, la primer mexicana en tener este galardón, reconocimiento del Teacher Prize, que es como el Nobel de la Educación, y justamente en una conferencia hablaba que necesitamos, todas las características de los científicos, científicas en el mundo son el carácter, la motivación, el no darse por vencido. Entonces, esto es muy interesante, porque una cosa es el conocimiento que puedes generar como investigador, pero el hecho de que tú no te des por vencido, que luches por tus sueños, que seas perseverante, persistente, y que son habilidades del carácter. Y estas son cosas que no siempre se desarrollan en nuestras escuelas. No es algo que nos enseñen, por ejemplo, en la secundaria, o bueno, algunas que, claro, digamos, tienen obviamente mejores condiciones, pero es algo que tenemos que buscar. Y yo siempre he dicho, si no te lo enseñan, si no lo tuviste, pues desarróllalo, y nunca es tarde para aprender y para desarrollar estas capacidades. Entonces, el liderazgo, la resiliencia, el Foro Económico Mundial ha posicionado 10 competencias que los jóvenes tienen que desarrollar hoy para el 2025, 2030, 2040. ¿Y cuáles son estas competencias? Bueno, el cómo te comunicas, la creatividad, la innovación, la resiliencia, todo el tema del lenguaje de programación, cómo puedes resolver problemas, esto es algo muy, muy importante, el tema de la negociación, y esto va más allá de conceptos, de temáticas. Hoy en día tenemos a nuestra disposición un gran conocimiento en nuestros dispositivos móviles, que si tenemos conexión a internet, tenemos acceso al conocimiento. Pero hoy en día ya no solo basta tener el conocimiento, hoy en día ya se requieren otro tipo de competencias como las que acabo de mencionar para aprovechar el conocimiento y poder llevarlo a la práctica, a que sea algo de utilidad, a generar nuevos modelos, hacer frente incluso a estos paradigmas que hemos estado comentando. Entonces, hay un abanico de posibilidades, pero obviamente hay que trabajar duro en eso. Yo creo que las cosas no caen del cielo. O sea, yo creo que la primera cosa que tenemos que fortalecer también es el tema de la colaboración. Hay evidencia científica que los proyectos más exitosos que se han aplicado en ciudades, en contextos, nacen obviamente de una necesidad, pero de una colaboración multidisciplinaria. Entonces, eso es un reto también que tenemos que fortalecer en nuestra universidad. ¿Cómo colaboramos diversos investigadores de muchas disciplinas y cómo colaboramos en objetivos conjuntos, en planes estratégicos, en proyectos que tengan incidencia? Y eso tiene que ver con la vinculación, ¿sí? En cómo también desarrollamos vinculación hacia problemas reales, locales que están sucediendo. Hace unos meses concluimos un programa formativo para funcionarios públicos municipales. Fueron más de 600 funcionarios que se capacitaron en temas de gobernanza, de gobierno abierto, administración pública, gestión. Y algo que nos parece muy interesante es que hay muchas oportunidades de colaboración en materia de investigación, de vinculación, de incidencia, de resolución de problemas, de formación continua. Entonces, hay un gran trabajo por hacer, y me parece que es también buscando el bienestar de nuestras comunidades, del territorio y de otros más. Claro. Entonces, podríamos decir por completo, doctora, que ha evolucionado la psicología desde sus inicios hasta hoy en la actualidad. Es interesante la palabra evolucionado, yo diría que se ha ido transformando. Sí, porque el paradigma de la evolución uno cree que siempre va en ascenso, y eso, bueno, habrá que analizar si realmente va en ascenso. Yo diría que ha pasado momentos de transformación, de cambio, y donde ha ido, claro, tomando fuerza, pero también ha generado retos, genera desafíos, genera oportunidades. Entonces, lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que hoy en día se pone de manifiesto la mayor necesidad de tener especialistas en la salud mental en todos los campos de conocimiento.
ir más allá esta visión individualizada de la terapia, que es una parte muy importante que tiene la psicología, pero también el salir también de esta visión única y poder también posicionar a los especialistas en psicología de la salud mental en muchos campos de conocimiento. Ese es el desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad. Ok, doctora. Bueno, doctora, le agradecemos de todo corazón que nos haya acompañado el día de hoy. Estamos muy orgullosos de usted y también nos alegra mucho tenerla aquí. Agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo, que nos ha brindado. Y esto fue La Consulta. Vamos a una pausa y regresamos con más. No le cambie. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, ahora conozcamos la curiosidad médica del día. ¿Sabías que, como en cualquier campo del conocimiento y como ocurre en la mayoría de las ciencias, su origen es muy difuso y a menudo es difícil establecer un origen exacto en todas las partes del mundo? Sin embargo, existen algunas evidencias de que la palabra psicología aparece por primera vez en el siglo XVIII, introducida por el filósofo alemán Christian Wolff, quien la definió como la ciencia que estudia el alma. Y no es de extrañar que se definiera de esta manera, puesto que en aquella época grandes mentes como Descartes separaron el cuerpo de la parte pensante del ser humano, delimitando así dos espacios independientes que hoy conocemos como cuerpo y alma. Que esta disciplina tuviera su nacimiento en esa época no es casualidad, pues tuvieron que darse una serie de condiciones para que ello fuera posible, debido a que en el contexto en el que nace se encontraba permeado por la filosofía moderna, así como los temas y problemas que ella aborda, particularmente aquellos que tienen que ver con el conocimiento y la subjetividad. Uno de los grandes personajes que cambiaron el rumbo de la psicología fue Wilhelm Wundt, filósofo, fisiólogo y filósofo alemán, creador del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Wilhelm además es considerado por muchos el padre de la psicología moderna. El 20 de mayo de 1994, el Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco de la Universidad de Guadalajara convocó a diversos grupos vinculados con la psicología, quienes acudieron al llamado. Esto con la finalidad de promover y monitorear la práctica de los profesionales en esta disciplina, dentro del marco ético, legal y a la vez alentar a las instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil a enfocarse en esta práctica. Fue entonces, en el año 1966, que se estableció el decreto en México de que el 20 de mayo se celebre y se reconozca como el Día del Psicólogo. Esta conmemoración tiene por objetivo, número 1, fomentar el trabajo de los psicólogos y psicólogas. Número 2, enseñar a la sociedad cuáles son las principales labores del personal de psicología y cómo pueden aplicarse. Número 3, hacer un llamado de atención para aquellas personas que no cumplan con su labor de manera ética y profesional. Asistir con un profesional de la salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, aunque cada vez menor. Gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías, nos han hecho entender que ir al psicólogo no es cosa de locos, sino más bien de aquellos que buscan ayuda para solucionar sus problemas y para vivir mejor. Es por esto que hoy agradecemos a los psicólogos por su gran labor. Esto es Curiosidad Médica. Muy interesante nuestra curiosidad médica del día. Ahora ya sabes un poco más sobre el Día del Psicólogo y su importante labor. Ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAC, la sección en la cual te mostraremos los trabajos de los profesores investigadores de nuestra coordinación e investigación. De posgrado, en esta ocasión les presentaremos Salud Mental en Personas Migrantes en un Refugio de Tenosique, Tabasco, durante la epidemia de COVID-19. Investigación realizada por la doctora Luz Alejandra Cano Collado, orgullosamente egresada de la División Académica de Ciencias de la Salud en 2018, diplomada en Salud Pública en el 2019 por la DACS, con maestría en Salud Pública de los programas PNP-C de la CONACYT, egresada en el año 2021, asesorada por el doctor Eberto Romero Priego Álvarez,
De acuerdo con la investigación, la migración es un fenómeno mundial que se debe reconocer como un factor social determinante de la salud. Tanto ha aumentado que en el 2020 hubo un incremento mundial de 280 millones de migrantes internacionales, en donde México juega un papel fundamental para la migración transnacional, debido al gran flujo de personas migrantes que transitan por sus fronteras. Según cifras, la ONU en 2017 ocupó el segundo lugar con mayor cantidad de migrantes internacionales, con 13 millones. En los grupos vulnerables encontramos a las personas migrantes, especialmente las que habitan en refugios durante la epidemia del COVID-19. El panorama se tornó más oscuro para este colectivo que para la población general, ya que era más complicado mantener las medidas de prevención y la distancia social debido a las condiciones del proceso migratorio. Las investigaciones sobre la salud mental y migración sugieren una alta prevalencia de trastornos mentales en la población migrante, debido a las condiciones del proceso migratorio. Independientemente de las condiciones migratorias, es considerable que una crisis sanitaria como la producida por la pandemia de la COVID-19 conlleve consigo un aumento en los niveles de estrés, tristeza, confusión, enojo, miedo en las personas que debido a las medidas de mitigación han implicado cambios y desafíos en los estilos de vida alrededor del mundo. Para esta investigación se realizó un estudio de carácter mixto. De manera secuencial, inicialmente se abordó una fase cualitativa que fue seguida por una fase cuantitativa, complementaria, razón por la cual se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a los habitantes del refugio de Tenosique, Tabasco, mostrando como resultado que la migración por sí misma no implica necesariamente un riesgo para la salud, demostrando que son las condiciones encontradas durante el proceso migratorio las que pueden exponer a un mayor riesgo y aumentar la vulnerabilidad biológica, social, psicológica, económica y cultural de las personas, manteniendo un bajo nivel de salud mental. Esto fue Investigaciones DAX. Continuamos con la temática del día. Ahora veamos algunas recomendaciones y hábitos que favorecen a nuestra salud mental, con nuestra cápsula Educación Saludable. Posterior a la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la aplicación de medidas para restringir el movimiento de la población a fin de disminuir el número de contagios por esta enfermedad, uno de los parámetros más afectados fue el bienestar mental. Por ello, hoy te proporcionamos 5 hábitos que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental. Número 1. Seguir una rutina. Establecer y conservar una rutina en nuestro día a día es uno de los principales hábitos que debemos tener. Procure levantarse y acostarse todos los días a una hora similar, incluidos los fines de semana. Conserve su higiene personal. Es importante prestar atención al baño diario, al cepillado de dientes y al arreglo personal para vernos y sentirnos bien. Tome comidas saludables, ricas en frutas, verduras y con alto consumo de agua. Realice actividad física al menos 30 minutos al día. Mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Establezca horarios fijos de trabajo. Esto le permitirá tener descansos y mejor rendimiento al momento de realizar sus actividades. Número 2. El contacto social y las actividades recreativas son importantes. Dedique tiempo a las actividades que sean de su interés. Además, mantenga contacto regular, ya sea físico o por redes sociales, con las personas que considere cercanas a usted. Número 3. Controle el tiempo en pantallas. Sea consciente del tiempo que invierte diariamente en pantallas electrónicas, incluyendo televisor, teléfonos celulares, tabletas electrónicas y videojuegos. Asegúrese de descansar cada cierto tiempo a fin de mantener la vista y mente relajadas. Número 4. Utilice adecuadamente las redes sociales. Emplee sus cuentas en redes sociales para promover información veraz y de interés general, así como mensajes positivos y esperanzadores. Evite difundir información falsa que puede causar pánico o alarmar a la población. Y número 5. Evita el consumo de sustancias como alcohol y tabaco. Limite el consumo de estas sustancias o si está en sus posibilidades, trate de evitarlas. Evite el uso de estas para enfrentarse a sensaciones negativas como el miedo, la ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento social. Además, le invitamos a compartir estos 5 hábitos con los demás para concientizarlos sobre el cuidado de su salud mental. Esto es Educación Saludable. La División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, te invitamos a que mire la siguiente información.
La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Antes de despedirnos, queremos informarles que el 8º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, Ciencia y Salud para una mejor calidad de vida, está a la vuelta de la esquina el próximo 6, 7 y 8 de septiembre del 2023, en el Centro de Emprendedores de la UJAT, Ciudad Universitaria del Conocimiento, Zona Alto Sano. Profesionales y estudiantes del sector salud, así como el público en general, están cordialmente invitados a este magno evento, donde tendremos conferencias magistrales, paneles de discusión, cursos, talleres y trabajos libres. Inscríbete, consulta los ejes temáticos, lineamientos de participación, registros de trabajo y todos los detalles en congresos.ujat.mx/Ciencias de la Salud. Además, contaremos con transporte gratuito saliendo desde la División Académica de Ciencias de la Salud. Hemos llegado al final de nuestro programa y en nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos el siguiente programa por este mismo canal. Se despide de ustedes el médico Joshua Daniel Rodríguez Hernández y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales de TV UJAT y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.